Si se compra un tarrito para guardar la plata. A ver esa tortuga, muestre. Un sector del río lento que se llama el Revolcón. Es un reloj de sol. El chorizo, mejor dicho, acá es el plato número 1 de esta casa. Vamos a hablar de algo que muchos quieren escuchar y es sobre los toboganes. Y aquí tenemos el menú, porque hay que decir todo lo bueno y todo lo malo. ¿Por qué? Para que el gobierno, el Valle de Aburrá, si le ponga la mano a eso. Bienvenidos a un video más, Girán TV. Ahora sí, mis amigos, hemos llegado a otro parque acuático. Ya hice un video en el aeroparque. Ese video es el video con más vistas en mi canal y me sorprendió. Entonces yo dije, ¿por qué no hacer otro video del Parque de las Aguas? Estamos aquí, como ustedes lo ven en el título, Parque de las Aguas. Y lo primero que nos encontramos antes de entrar es estos puestos de ventas. Aquí ya a usted se le olvidó el gorro porque es uno de los requisitos en todo parque acuático. Si se le olvidó la pantaloneta, aquí los venden. Pantaloneta, flotadores, venden hasta estuches para el celular para que no se le moje. Hoy es martes, eso sí hay que recalcarlo, y de pronto por eso está un poco más vacío. Hay unos cuantos venteros y vamos a ver cómo se ve hoy día martes el Parque de las Aguas, cómo está. Aquí ustedes pueden encontrar venteros. Hasta hoy martes viene la gente a vender sus cositas, a rebuscarse su plata. El parqueadero es muy grande y la noticia que les tengo es que de entrada usted no paga parqueadero. El parqueadero es totalmente gratis, sea motocarro, entonces tienen todo este espacio. He hecho un mapa, Parque de las Aguas, el norte hacia allá, tiene todo muy bien marcado. Hay algo muy importante, aquí dice que prohibido ingresar alimentos, pero ya se puede ingresar alimentos, puede ingresar las mascotas, se puede solamente la comida en plástico o en cartón, nada de icopor. Bueno, aquí entra en taquilla, te dan las bolsas no tienen ni un costo y es una bolsa por persona y es bastante grande, se ve aquí. La entrada cuesta 12.000 pesos. Hemos ingresado ya la entrada allí y voy a ir ya mismo a buscar dónde podemos desayunar para darle esta información a todos ustedes. Bueno, este es el baño de los hombres, vamos a ver. A comparación del aeroparque, si es de muro de concreto, es amplio para cambiarse sus necesidades. Y las duchas, los orinales aquí atrás. Aquí al lado el baño de mujeres y aquí nos encontramos con los guardapaquetes. Viene aquí a uno de estos lugarcitos, unos kiosquitos, y se compra un tarrito para guardar la plata. Y estos cosas para los celulares, la señora me dice que salen muy buenos, que por ahora no ha tenido que dar, valen 15.000 pesos. Y el cosito para los billetes o la plata le dan con una bolsita como para mayor seguridad. Que es una información que les voy a dar, que las bolsas en los guardapaquetes solamente los puede sacar al mediodía. Tiene otra guardada más totalmente gratis, o sea, lo guardan allá gratis. Es una bolsa que le entregan por persona y los paquetes se guardan desde que los entregue, le dan un ficho. Si usted bota ese ficho tiene que pagar 3.000 pesos por el ficho que usted perdió. Los paquetes solo los puede retirar al mediodía. Así queda el dinero guardado, porque usted siempre va a necesitar dinero porque le da sed, le da hambre, entonces no podemos estar sacando de los paquetes sino hasta el mediodía. Entonces usted va a guardar aquí la plata, te dan una bolsita para más seguridad, la vas a meter aquí. Listo, ahí quedó, tenemos siempre con nosotros dinero. Y bueno, mis amigos, tenemos todo el Parque de las Aguas para nosotros. ¿Ustedes sabían que el Parque de las Aguas tiene capacidad para 12.000 personas? 12.000 personas. Cuando hubo la pandemia y volvieron a reabrir el Parque de las Aguas, dejaban de entrar solamente 3.000 personas. Aquí encontramos esos caparazones de tortuguitas para que usted venga y se meta ahí. A ver esa tortuga, muestre. Miren nada más. Nos informan aquí los amigos de mantenimiento que este lado de la piscina mide 1,20. Esta ya es la piscina de olas, allá la vemos. Como ustedes pueden observar al señor, ahí le llega pues como a las rodillas el agua. Y a medida que va bajando, la profundidad se hace cada vez más honda y llega hasta 1,80 la profundidad. Piscina de olas funciona media hora. Ustedes se acuerdan del video que yo hice del aeroparque, solamente funcionaban 15 minutos. Aquí funciona media hora y la dejan encendidas media hora y las apagan y las dejan descansar media hora. O sea que no hay que esperar una hora para que vuelvan y la enciendan. No, es mucho más bacano. Este
ese río lento, popular río lento. El río lento tiene algo llamado en un sector del río lento que se llama el revolcón. Lo prenden solo 3 veces al día. Y allá tenemos la zona de comidas. Esto es recreado como para no perder la típica vista arquitectónica de los pueblos de Medellín. Aparte también hay kiosquitos, como le mostré al principio, donde venden estas cositas, que también hay kiosquitos de fritos, etc. Y aquí lo tenemos, la capilla del Parque de las Aguas. En esta zona, yo lo llamo así el pueblito del Parque de las Aguas, también tenemos baños públicos. Restaurante Paisa, aquí la señora muy gentil nos vendió 2 empanadas, cada una a 3.000 pesos la empanadita. Es menos de $1 y está muy sabrosa. Miren qué sorpresa me encontré aquí. Esto es un reloj, funciona pues con el sol en números romanos. Aquí marca las 10 en punto. Vamos a ver la hora. No sé si ustedes alcanzan a ver, faltan 6 para las 10. Uy, qué exactitud este reloj, muy bonito. Es un reloj de sol. Cancha de fútbol también. 17 hectáreas tiene este Parque de las Aguas. Es un poco más grande que el Aeroparque. Muy delicioso. Estamos aquí que nos hemos comprado un panzerotti que tiene un precio de 4.000 pesos. Eso es casi acercándose al dólar. Bueno, hay unos que no les gusta la salsa de piña. Algo importante, la gaseosa es muy barata, a 1.000 pesos la gaseosita pequeña. Se puede encontrar kiosquitos y conseguir cosas baratas también. El chorizo, mejor dicho, acá es el plato número 1 de esta casa. Son hechos propiamente acá en el negocio, no tienen conservantes químicos de nada. Se hacen en agua y en una cucharadita de aceite solamente. Ah, vea ya. Y pruebe para que el muchacho pueda dar testimonio. La señora aquí dice que son hechos aquí mismo. Entonces ya saben, ese kiosquito aquí al lado del río Lento. Muy delicioso. Pero está el río Lento, que es muy chévere. El revolcón, súper. La gente goza en ese revolcón. La piscina de olas y qué más que esa naturaleza. Vean. La información, este río Lento tiene una profundidad de solo 70. Nada más, no llega ni al metro, ni siquiera. La señora está ahí de pie y ni siquiera le llega a la mitad. Esto tiene un recorrido en todo el parque de 700 metros hacia la redonda y se demora media hora para darle recorrido a todo el parque. Entonces usted tiene que venir aquí a relajarse. Vamos a hablar de algo que muchos quieren escuchar y es sobre los toboganes. Yo sí les tengo una muy mala noticia sobre los toboganes. Los toboganes ni siquiera me dejan ir a grabar a ese lado de los toboganes y lo voy a respetar porque me dieron esa indicación. Los toboganes no están abiertos al público. Es más, no les han hecho mantenimiento. ¿Pero por qué? Resulta y sucede que para hacerle este mantenimiento, a ver si se podía hacer el mantenimiento, hicieron un estudio, que ese estudio costó nada más y nada menos que 50 millones de pesos. Sí, solamente para hacerle el estudio sismo, yo no sé qué, etcétera, etcétera. Resulta que después de este estudio lo que determinaron es de que no se podía renovar o hacer un mantenimiento. No, había que tumbarlos hasta la torre, había que tumbar la torre de concreto, volver a tumbar los toboganes, volverlos a montar. Y todo esto conlleva un gasto de 26.000 millones de pesos. Esto aparte de que aquí el Parque de las Aguas le cuesta 5.000 millones de pesos hacer mantenimiento anual. Metroparques, que es el encargado de ese contrato, Metroparques, que es el que maneja también el Aeroparque Juan Pablo II y el Parque Norte. Son sumas que desbordan demasiado dinero, entonces no han hecho la remodelación. Todo tiene su vida útil y es que este Parque de las Aguas tiene 27 años y los toboganes duraron en funcionamiento 25 a 26 años.
Entonces hágame el favor, es demasiados años y como hoy en día hay otras reglas, otras leyes, otros sistemas ya de seguridad, ya no permiten seguir funcionando estos y no permiten hacer una remodelación, no, tienen que tumbarlos y volverlos a parar. Mucha gente sí dejó de venir. Me decía, por ejemplo, la señora de la tienda de los kiosquitos, he dialogado con ellos y me han dicho que el parque ha estado muy solo desde que los toboganes están cerrados, pero hay puntos a favor también. Por ejemplo, la piscina de olas, media hora dura prendida. Esto es un atractivo muy bacano, a mí me encanta. El río lento, mis amigos, y su adorable revolcón. Y el pozo, que usted se tira con una polea. Usted se puede tirar deslizado por el izadero, valga la redundancia, o en la polea. Vamos a hablar de un punto aquí importante y es de que me han dicho por ahí un pajarito. La administración la tiene Metroparques, pero esto es del área metropolitana del Valle de Aburrá. Entonces, ¿por qué si esto es del Valle de Aburrá, por qué no le meten la mano? Y ellos dicen en ciertas cifras, en ciertos números que vale 26 mil millones de pesos. Pero venga, vamos a ser sinceros. También dicen que es que tampoco 26 mil millones de pesos. ¿Que quieren echar manito de pronto de algunas cosas? No lo sé. Pero no se sabe por qué no le quieren meter la mano a este parque tan hermoso, tan bonito, tanto atractivo. Porque es que sinceramente yo fui allá a los toboganes, no grabé. No sé si se alcanza a ver esta foto, obviamente yo respeté, no está prohibido grabar porque en ningún momento dice prohibido grabar, o sea, esto es público, pero sí se nota deterioro inminente de los toboganes, se ven oxidados, se ven con mayo 9, estamos grabando esto, no sabemos cómo va a parar esta polémica de aquí del parque. Hay gente que depende del trabajo de aquí, hay gente que trabaja aquí, vienen y abren sus kiosquitos, los salvavidas, mucha gente depende de esto y mis amigos, déjenme decirles que es que esto métanle la mano al gobierno. Ojalá compartan bastante este video para que muchas personas se den cuenta y que de igual manera aquí hay muchos atractivos turísticos y para usted recrearse. La invitación es que de igual manera no dejen de venir aquí, esto es muy bacano, a mí me gusta mucho, yo igual sabía. Nada más que decir, bienvenidos al Parque de las Aguas. Piscina de olas, el del pozo tiene 3.80 metros de profundidad, por algo lo llaman el pozo, ese sí está abierto al público, usted puede ir y arrojarse allá. Acabamos de salir de la piscina de olas y déjenme decirles que a comparación las del Aeroparque pegan mucho más fuerte, 3 veces más fuerte que las del Aeroparque, y eso es porque hay que decir todo lo bueno y todo lo malo, porque para que el gobierno, el Valle de Aburrá, se le ponga la mano a esto, porque el piso, la baldosa está desgastada o no sé. Piscina de los niños, qué bonito, oiga, pero es que tiene muchos chorritos muy atractivos y toda la cuestión. Bueno, les informo de esta piscina solo es para los niños, los familiares pueden entrar con sus hijos, sino que la señora de muy buena forma me dejó entrar. Tiene muy bien las zonas marcadas, el coso de bronceado, piscina recreativa, zona de comidas y estos heladitos, o mejor dicho granizados, los venden aquí donde les acabé de mostrar y vienen con chispitas, vienen con una chupeta para refrescar. Vale 6.000 pesos, un cono por 3.500 pesos. Ya aquí para empezar en el restaurante paisa, hay uno que se llama restaurante típico y hay otro restaurante paisa. Por ejemplo, aquí el menú del día es a 15.000. Entonces yo voy a pedir ese para que ustedes tengan una idea lo económico que es, 15.000 para estar aquí. Vuelvo y recalco que es muy económico aquí porque usted puede entrar su propia comida, ¿no? Porque el almuerzo no viene con refresco, entonces vean. Traje jugo de maracuyá en leche, los traje congelados, todavía están fríos, ya se descongelaron. Y en el otro restaurante tenemos la carta, ellos se la dejan traer, por ejemplo, tilapia 24, etcétera, etcétera. Y el menú del día también 15.000 pesos, ahí como lo ven. Miren, ya ustedes se pueden hacer una idea de los precios.
Y aquí tenemos el menú, señoras y señores. Entonces vamos a ver qué tal. Viene con su porcioncita de arroz, una arepita. Yo lo pedí con chicharrón, podía ser cerdo o chorizo. Estos son los frijoles y tenemos una ensaladita y una tajada de maduro bien potente. Le doy un 8. Ella pidió un típico que viene con los frijolitos, un chorizo de cerdo, ensalada, huevo, arroz, carne de res y una tajada. Este de 23.000 pesos. Bueno, un último alguito ya para irnos, una arepita de queso que las venden aquí mismo, ustedes están viendo al lado de las entradas para el Río Lento. Vale 7.000 así y con un vasito de gaseosa 8.000. Es un precio módico, un precio muy económico para esta delicia de arepa. Bueno, algo que quiero mencionar es de que este cosito para el celular sirve impresionantemente. Le dan una bolsa aparte con cierre hermético para mayor protección, pero no fue necesario. Yo me arriesgué y la metí así y no se me mojó el celular. Entonces a este cosito que vale 15.000 pesos aquí adentro le doy un 10. Se termina el paseo aquí en el Parque de las Aguas. Cosas buenas, cosas de pronto que a muchos no les gusta. En lo personal, eso es una opinión mía, ¿cierto? Ustedes vengan aquí y compruébenlo, disfruten ustedes. Que si lo recomiendo o no lo recomiendo venir aquí, aunque no hayan toboganes. Pues yo sí lo recomiendo venir aquí, es una experiencia del 1 al 10, yo le doy un 8, muy bueno, o hasta un 8.5, igual no deja de ser un buen parque acuático. Parqueadero gratis para carros y motos, guardarropas gratis, no hay. La entrada cuesta 12.000 pesos como lo había mencionado al principio del video y ya. Si usted es afiliado a Confenalco creo que le cobran solo la mitad, si usted es militar, trabaja con la fuerza pública, etcétera, la mitad de precio. Los adultos mayores entran totalmente gratis. Hasta un próximo video, mis amigos. Regresa pronto. Claro que sí, en otra oportunidad volvería. Chao, chao.